He comenzado una serie, ustedes saben que comenzamos una serie tiempo atrás, o sea, 2 domingos atrás, que hablábamos acerca de los dones en la iglesia y habíamos comenzado a analizar el don de pastor y maestro, ¿no? En esta mañana vamos a analizar exclusivamente el don del profeta, ¿no? Profeta. Y la próxima reunión vamos a estar viendo el ministerio, el don evangelístico, ¿no? Como ya yo he mencionado, y para aquellos que no han estado presentes, bueno, están las grabaciones si usted así lo quiere escuchar, pero dijimos que estos son los dones de ministerio para la preparación de la iglesia, ¿no? Y que ciertamente hacen parte de la preparación al ministerio, ¿no? Entonces, hablamos de el pastor maestro, el profeta, el evangelista, ¿no? Y en esta ocasión analizamos cuál es, ¿no?, en la actualidad el don o el ministerio profético. Debemos saber que en todo el Señor nos marca que existe lo verdadero y así como existe lo verdadero, existe lo falso, ¿sí? Entonces, ¿por qué la iglesia del Señor tiene que ser instruida en este fin? Partamos de esta base. Iglesia somos todos nosotros que hemos sido congregados en su nombre y que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, usted y yo, ¿qué somos? Iglesia, Iglesia del Señor. Bien, entonces, ¿cuál es hoy en la actualidad el don o ministerio profético? Entonces, primeramente, analizando lo que consideramos como un profeta, ¿no? O sea, ¿quién le otorga la facultad de ser o recibir ese don profético, ¿no? Un profeta es aquel que obtiene ciertamente la capacidad de Dios. Dios le otorga la capacidad ¿para qué? Para interpretar las escrituras a la luz de una situación que pueda existir presente en la iglesia. Y ese don de interpretar las escrituras en la situación, ¿no?, que se rige, el fin que solamente tiene no es pronunciar un concepto futurístico, ¿sí? ¿Me sigue? No es dar un concepto futurístico, sino más bien el fin por el cual Dios establece el don profético es corregir, edificar y aún también alentar. El ministerio profético es justamente encauzar lo que está desviado y volverlo a su justo cauce. Ese es el fin por el cual Dios ejerce el don profético sobre la iglesia. Ahora, en la historia de la iglesia, Dios usó a muchos de ellos. Es decir, la iglesia en sí misma no podría absolutamente sobrevivir sin la voz profética. ¿Me está claro? Es importantísimo tener en claro esto y por supuesto que durante los lapsos y el mal uso que se le ha dado al don profético, hoy existe un escepticismo a través de esto. ¿Por qué? Porque muchas personas han sido engañadas y seducidas por falsos profetas y falsos maestros, de la cual la enseñanza que vamos a dar en esta mañana tiene como vigencia advertirnos y aún también abrir nuestro entendimiento para que no caigamos nosotros en el error. Cuando hablamos acerca de la profecía, hablando en un término general, la profecía es una expresión que es inspirada por el Espíritu de Dios.
es inspirada por el Espíritu de Dios. La profecía bíblica, ¿no?, puede ser una apelación, y cuando hablo acerca, présteme bien atención, cuando hablo acerca de una apelación, estoy mencionando que quien hace uso de la profecía es una persona y tiene palabra de autoridad, porque para hacer una apelación, apelar a algo, uno tiene que tener base, tiene que tener autoridad. ¿Para qué? Para establecer un justo criterio en confianza para resolver una cuestión, ¿no? Para resolver una cuestión. Entonces, el profeta es aquel que proclama ese mensaje que propiamente lo puede haber recibido por medio de un sueño, una visión, o también por medio de la palabra del Señor. ¿Me sigue? Lo recibe por medio de una visión, por medio de una palabra del Señor, o aún también por un sueño, ¿sí? O puede ser también una expresión que es una expresión estática o inspirada en el momento, ¿sí? Es muy posible que sucedan estas cosas, que en medio de una reunión, de una forma espontánea, Dios da una palabra inspirada en el momento para la ocasión que vive la iglesia o el cuerpo de Cristo. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras, ejemplos de muchas formas, ¿no? Cuando hablamos acerca de la inspiración, palabra inspirada puede tomarse como la forma de la exaltación o aún también en medio de la adoración del pueblo de Dios. No necesariamente tiene que ser de una forma establecida, ¿no?, sino que puede tomarse de una palabra por medio de una palabra de sabiduría, por una palabra de ciencia, por una palabra de exhortación, ¿no? O también puede darse la palabra profética por medio de la adoración y la exaltación a Dios. Pero ¿cuál es el fin? El fin de esa palabra inspirada es justamente infundir ánimo en los creyentes. Ánimo en los creyentes. Ahora, la profecía se distingue de la predicación común. Esto es algo que nosotros debemos tener muy en claro. ¿Por qué decimos esto? Cuando nosotros hablamos de una predicación, la predicación de la palabra, estamos trazando la predicación a través de la palabra profética que es más segura, que es la Biblia. ¿Amén? ¿Cuál es la palabra profética más segura entonces? La Biblia. Repítalo, por favor, sépalo. Porque ya no faltan aquellos que ya no se rigen en base a la palabra. Pero la palabra es la palabra profética más segura a la cual nosotros debemos reglamentarnos, abstenernos, tener como presente en cada acción, y vamos a ver durante esta predicación la importancia de la palabra, ¿no? O sea, cuando hay una palabra profética inspirada por medio de quien Dios usa, esa palabra no está destinada a suplantar la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios, sino que lo que hace es un complemento mediante el toque que le da la inspiración, ¿sí? O sea, siempre va a estar regida en base a la palabra de Dios, pero cuando el uso de la palabra profética por medio de un profeta le da un toque de diferencia, ¿no? Ahora, es de normal conocimiento que aquel que tiene o hace uso del don profético, ¿no?, se lo constituye como profeta, a tal, ¿sí?, a la persona. Entonces, ¿por qué? Porque hace uso del don profético. Ahora, vamos a la palabra para saber que el pastor Daniel Alfano no se inspiró en los tacos que se comió anoche, no, sino más bien en lo que dice las Sagradas Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 32.
y vamos a tener nuestra Biblia abierta para leer algunos otros textos de cómo operaba justamente el don profético entre la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, y Judas, Hechos 15:32, y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron. ¿Qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Consolar, confirmar, o sea, es como confirmar a alguien, es como decirle, el hermano César está caminando bien en las cosas del Señor. ¿Hay alguno que pueda decir lo contrario? No, ¿verdad? Entonces, está caminando bien. Entonces, la iglesia confirma que tiene buen testimonio, ¿sí? Y cuando se trata de consolar es ayudar, animar, esforzar, decir, hermano, ánimo adelante porque hay mucho para caminar todavía y transitar en la vida de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían Judas y Silas? Con una palabra profética, ellos eran profetas, confirmaban a los hermanos diciendo, es la obra que debemos hacer y continuemos hacia adelante. Otro texto, Hechos 21:9, encontramos en esta lectura que había mujeres que eran profetisas, ¿sí? Dice que había un varón, que éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo, Hechos 21:9 y 10, y permaneciendo nosotros aquí algunos días, descendió de Judá un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así ataron a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Así atarán, a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Encontramos que profetizaban estas doncellas, pero aún también allí había un profeta que se llamaba Agabo. ¿Cómo se llamaba? Agabo, el cual dice que tomó el cinto del apóstol Pablo, ¿no? Y comenzó a profetizar. Y dice, así atarán, se ató de los pies, los judíos en Jerusalén al varón del cual es este cinto. A ver, usted en este momento estará pensando y dice, pastor, yo no quiero que a mí me profeticen nada de esta índole. Que me aten de los pies y que vaya. A ver, uno dice, no, rechazo, renuncio, ato, desato, haga lo que quiera, pero era la palabra que estaba siendo profetizada en ese momento y el apóstol Pablo, él sabía que iba a padecer sufrimientos por la causa de Cristo. Y el fin de esta profecía era dar justamente a conocer el acontecimiento y los padecimientos del apóstol Pablo. Si bien esto era una advertencia, ¿no? No era el fin de frenar al apóstol en la misión que él iba a tener en Jerusalén. Porque ustedes saben muy bien que si siguen la lectura, los que estaban con Pablo dice esto, no vayas a Jerusalén. No es necesario que padezcas tanta persecución, pero Pablo sabía que tenía que cumplir una misión. Y aún ante esta profecía del profeta Agabo, él no se detuvo, ¿no? La profecía de Agabo era verdadera. Présteme atención, era una profecía verdadera, era genuina, porque era inspirada directamente del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo había recibido varias palabras proféticas con este mismo asunto, ¿no?
Era algo que él estaba acostumbrado, ¿no? Y Dios lo había preparado para esto por medio de muchas profecías, y esto confirmaba lo que iba a acontecer. Tanto en Cesarea como aún también en Macedonia, Pablo tuvo que sufrir. Y era anticipado, porque dice, vas a padecer tribulaciones, vas a tener que sufrir pérdidas, ¿no? Vas a ser encarcelado. Y todo eso ya los había anticipado. Pero Pablo iba a favor de la misión que Dios le había establecido, ¿no? Si vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, Hechos 20, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, preste atención, no dice en el alma, sino que dice en el espíritu. Dice, ahora yo ligado en el espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sabía Pablo que iba a tener tribulaciones, encarcelamiento? ¿Usted diría? Uno solo. Claro. Y otro texto que es también complementario, Hechos 21, en el versículo 4, dice, Hechos 21, ahí nomás, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿A quién tenía que escuchar? Los discípulos le decían a Pablo, Pablo, no subas, pero también se lo decían por el Espíritu. Ahora, aquí pareciera una contradicción. A ver, ¿a quién debía escuchar el apóstol Pablo? Y ciertamente había palabra profética, ¿no?, para con él, y debía regirse según lo que Pablo entendía que debía dar cumplimiento a esa misión. No frenó al apóstol Pablo lo que él había recibido de parte de Dios, que debía anunciar y predicar el Evangelio. No lo frenó. Más bien, esto para él era una confirmación de lo que ya él había recibido. Ahora, aquí comienza la iglesia, la función de la iglesia. Dios estableció dones y dio dones a los hombres para un fin, para edificar, para fortalecer, para guiar al cuerpo de Cristo. Y saben, las cosas no se hacen porque sí y de un modo a como nosotros nos parece. Dios estableció el fin para que haya un orden establecido. Entonces Pablo, en esa experiencia allí en una iglesia de los Corintios, él veía tantos y tantos desórdenes, pero habiendo padecido tantas situaciones y recibiendo la instrucción del Señor, ahora tenía él la obligación de enseñar al pueblo de Dios. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 29. Primera de Corintios 14, 29. Dice así: asimismo los profetas, plural, o sea que no era uno, sino que eran varios, muchos. ¿Me sigue? Dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean aún también exhortados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí da una enseñanza importante. ¿Para qué? Para que no haya desorden ni desaveniencia en el cuerpo de Cristo.
Entonces establece, cuando uno profetiza, el otro calle. Y el otro que calla también aprenda, pero sobre todas las cosas, que lo que están callados, ¿no? Si uno habla, que los otros juzguen esa profecía. ¿Se entiende, Iglesia del Señor? Amén. Entonces, establece un orden. ¿Para qué? Para que la iglesia de los Corintios no viviese en esa confusión el desorden que se provoca muchas veces cuando no se sabe dar el justo uso del don profético en las iglesias del Señor. Ahora, vamos nuevamente a tener muy en claro, porque Pablo deja clarísimo que el porqué del don profético, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Primera de Corintios 14, 3 dice, pero aquel que profetiza habla al aire. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Aquel que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, edificar, ¿no? ¿Cómo se edifica? Colocando piedra sobre piedra. Piedra, cemento, piedra, ladrillos, y edificamos y hacemos una gran construcción. ¿Cómo se derrumba algo? Agarrando una masa y dándole en la parte de abajo. Para derribar se hace fácil, pero para edificar cuesta mucho. ¿Sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Estoy hablando a la iglesia en esta mañana. Para edificar cuesta muchísimo. Yo hace 3 años y medio que vengo aquí a Salta edificando, 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 edificando. Y a veces se me sale un ladrillo, pero tengo que poner otro. Se me va una piedra, pero tengo que seguir edificando a la iglesia de Cristo. Y usted también debe hacerlo. Amén. Todos edificamos el cuerpo de Cristo. Entonces, la primera condición de una palabra profética es edificar, ¿no? Pero no se queda ahí solamente, sino dice el apóstol Pablo, la palabra profética edifica, pero también exhorta. Exhorta. Exhortar es mostrar a la persona y colocar una guianza para que la persona vuelva a su justo cauce. Dijimos que la palabra profética lo que hace es hacer volver a aquel que se extravió. ¿Sí? Entonces, pero también lo que dice Pablo, allí dice en 1 Corintios 14, 3, exhortación, pero también consolación. Amén. Tenga presente estas 3 aristas muy importantes en la palabra, que es edificar, exhortar y consolar a los creyentes. ¿A quién habla la palabra profética? Dijimos, a los hombres. A los hombres. Bien, ahora, la inspiración que se manifiesta en el don de profecía no es el mismo que tiene al mismo nivel que en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Vuelvo a recalcar, hay falsos maestros y falsos profetas que ya, como dije, suplantan la palabra y lamentablemente hemos escuchado, ¿verdad?, que existen personas que dicen, a ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Biblia? ¿O quieren lo que quieren ustedes escuchar? Y la gente ignorante, ¿no? Dicen, no, decinos lo que vos tenés para nosotros, ¿no? Y claro, le prometen un auto, le prometen una casa, le prometen un edificio, ¿no? Y pacte con el Señor y bueno, está lleno de esto. Y la gente va seducida, ¿sabe por qué? Porque quieren escuchar lo que les parece más rápido. Entonces, a ver, 30 años que estoy escuchando la palabra y hablo siempre, escucho siempre cosas que no me ayudan a poder crecer. Y viene alguien y te ofrece el oro y el moro, ¿y qué tomás? ¿Verdad? Y así están siendo engañados muchos por doquier, dejando la palabra de lado para seguir a los mutiladores, a los falsos, los fascinerosos que
trazan una línea donde es mucho más rápida. Y es como quien diría a usted, a ver, si alguien viene y te dice, mirá, va a suceder que mañana te vas a encontrar $1.000.000 en el frente de tu casa. Y digo, por las dudas, a ver, me cuesta creerle a Dios, pero voy a salir afuera. Y me dijo que en el umbral voy a encontrar $1.000.000. Yo estoy seguro de lo que le digo, que usted va a salir a la puerta a ver si está el $1.000.000. ¿Sí o no? Yo qué gran revelación, ¿verdad? Pero no es por curioso, es por ambición. Eso es lo que sucede. Pero creerle a la palabra, y aún, mire, a Pablo no le fue fácil porque dice, vas a encontrar dificultades. ¿Y cuántos saben que la vida del verdadero cristiano está trazada por tribulaciones, por angustia, por dificultades que continuamente tenemos que surfear en la vida por medio de la fe? ¿Sí o no? Entonces, lamentablemente son más los que siguen a las grandes multitudes, pero no debe ser así con los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, a ver, la palabra profética, el don profético existe en la iglesia, pero deben saber aplicarlo y usarlo. Y por lo tanto, dice, cuando uno hable, el otro calle. Y si hablan dos o más, no debe ser así, uno hable y los demás juzguen esa profecía. Ahora, ¿por qué nosotros debemos probar y juzgar la profecía? Por una razón, una simple razón. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que el espíritu humano, ¿no?, se mezcle con el mensaje del Espíritu Divino. ¿Saben? Uno piensa que naturalmente que aquel que tiene y hace uso del don profético es una persona que tiene mucha línea directa con Dios. ¿Sí? Pero no se olvide que esa persona es un ser humano que tiene falencias como todos nosotros, que es débil como somos nosotros débiles. Y muchas veces necesita también ser exhortado y ser guiado. Necesita ser pastoreado un profeta. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque está sujeto a falencias. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos siempre la ideología o el pensamiento y somos de idolatrar a las personas, ¿no? Entonces vino el profeta y me dio una palabra y yo quedé absorto y dice, ¿cómo sabe tantas cosas de mi vida? ¿No? Entonces, por favor, profeta, pase. Usted tiene la preeminencia, Dios lo usa a usted y así. Nosotros somos de idolatrar. ¿Por qué? Porque me hizo bien, porque esa persona me ayudó, me edificó. Me dio la palabra justa que yo necesitaba para el momento justo. Pero recuerde que esa persona puede caer también en el lazo del engaño porque el corazón es engañoso del hombre. ¿Sí? ¿Comprende, iglesia? ¿Está entendiendo? Entonces puede suceder que haya una posibilidad que el espíritu humano se mezcle con el mensaje del Espíritu Divino. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Juzgar la profecía. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 23. Jeremías 23. Espero que usted en esta mañana pueda aprender algo de esta predicación. Dice así, Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo,
paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su propio corazón, dicen, no te va a venir ningún mal. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Y en los postreros días entenderéis cumplidamente, dice el Señor, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice, pregunta, ¿no? Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído, dice, aquellos profetas que dijeron profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Qué profetizan? El engaño de su corazón. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso, perverso, ¿no? Ahora sigue diciendo en el versículo 28, en el versículo 27, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño a aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver, dice, la paja con el trigo? Dice Jehová, ¿no es acaso mi palabra como fuego, dice el Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, dice, yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Este pasaje, como también en capítulos subsiguientes, que habla acerca de la falsedad de quienes no hablan la palabra del Señor, tiene una condena de parte de Dios, ¿no? Dice, yo nunca hablé, pero ellos se abalanzaron a hacerlo, caminaron, corrieron, sin que yo esté en ellos, ¿no? Y lamentablemente aquí podemos ver la consecuencia del corazón del hombre que se quiere establecer como palabra de Dios cuando no tiene nada que dar si Dios no le da. Entonces, una nación como Israel que se vuelve corrupta, una nación, este pueblo, porque había recibido la falsa profecía de unos falsos profetas que ¿qué hacían? Tenían una gran audiencia y esa audiencia era una audiencia muy entusiasta, ¿no? Eran, por supuesto, estos profetas eran populares y a la misma vez debido a que ellos tenían a todo el pueblo acaparado para consigo mismo, les era fácil levantar la voz y decir, Dios dijo, pero Dios no estaba con ellos. Preste atención. Entonces, el mensaje que Dios le da a Jeremías por boca de Jeremías no fue muy agradable, ¿no? Debido a que le demostró al pueblo que ellos estaban mal. ¿Sí? Entonces, ahí viene la exhortación de parte de Dios. Y permítame decirles en esta mañana 4 señales o advertencias acerca que podemos encontrar en los falsos profetas, que son características que nosotros necesitamos observar e incluso
ver en la actualidad en que nosotros vivimos, ¿sí? Número 1. ¿Cómo nosotros debemos observar? Por favor, un poquito más, ¿sí? Número 1. Quizás parezcan que hablen el mensaje de Dios, pero una característica de alguien que predica la palabra de Dios y habla la palabra de Dios es que vive la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando usted debe observar y analizar que si alguien habla en nombre de Dios, debe vivir de acuerdo a esos principios que están mencionando, ¿sí? Entonces, alguien que habla la palabra de Dios debe vivir conforme a lo que predica, ¿eh? Si usted ve que ya hay algunas situaciones, ¿no? Que no son acorde a lo que predica, ya es considerado un falso profeta, ¿sí? Número 2, cuando usted sepa que diluye el mensaje de Dios para hacerlo más aceptable, diluye, o sea, disuelve el mensaje y busca el criterio de la gente para sentirse bien, ¿no? Y si alguien se levanta y se va, quizás lo corre atrás para decirle, no, pero espera, no quise decir eso porque me parece que debemos acomodar el mensaje. Entonces, acomoda el mensaje según lo que la gente quiere escuchar. Eso es una falsa palabra profética, ¿sí? Está utilizando la manipulación, diluyendo el mensaje de Dios para hacerlo más aceptable acorde a lo que la gente quiere escuchar. Número 3. Alienta a los oyentes, por lo general lo hace de una forma muy sutil, ¿no? Alienta a la gente de esa manera para que desobedezcan a Dios. A ver, ¿cómo es esto? Que alguien que te diga que debes desobedecer a Dios. ¿Cómo? Diciéndote, bueno, quizás el pecado que cometiste no es tanto, sino que más bien es algo que más adelante vas a comprender, pero sin embargo no le dice, no, por cuanto pecaste estás destituido de la gloria de Dios. Si el pecado trae consecuencias. Y a veces, hermanos, esta verdad contundente, por muchos de estos fascinerosos, hacen que las personas vivan en su misma consecuencia. Yo les he hablado de que muchos ministerios tienen inclusive ministros que están completamente en pecado, pero porque tiene un cierto carisma, porque tiene una cierta calidad o porque es una persona importante en la congregación, se le permite estar. ¿Sí? Y de hecho, las iglesias no crecen, producto de que existen en la congregación ministros que son desleales y aún también viven en una consecuencia de pecado. Entonces, ¿qué pueden transmitir cuando Dios es un Dios santo? ¿Se entiende, iglesia? ¿Me sigue? Entonces, llevan a las personas a desobedecer a Dios. Pero el número 4 es lo peor, yo creo, lo más terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de su carácter, del carácter del falso, que utiliza la falsa profecía. Usted los nota, los evidencia. ¿Por qué? Porque tienen una conducta arrogante, ¿sí? Son arrogantes y saben, siempre van a llevarse a satisfacerse a sí mismos. Entonces, manipulan a la congregación, ¿para qué? Para esquilarla. Hacen uso de la profecía y, por supuesto, apelan a sus propios deseos y te van a decir, ¿no? Usted lo puede encontrar por internet a muchos de ellos, ¿no? Días atrás miraba un video que no sé cómo llegó, porque no tengo tiempo para mirar tantas cuestiones, ¿no? Pero había uno que dice, yo no voy a orar por ustedes. Escuche, ¿eh? Yo no voy a orar por ustedes porque yo no veo nada aquí en el altar. ¿Mm?
¿Qué quería? Money. ¿Verdad? Si usted da, yo voy a orar por usted. Si usted trae su dinero al altar y acostumbran en esa forma, ¿no?, a llenar el altar, usted lo puede ver, ¿no? Yo he visto esas situaciones en forma presencial, donde la gente se para en el lugar y va al altar a pactar con Dios. Y trae su dinero, y vacían sus bolsillos, entregan las joyas. Aquí no sucede, gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Pero sí. Y saben, en ese mismo instante, en ese video, ¿no?, muestra cómo las personas son activadas. Activadas, ¿por qué? Porque fueron insultadas por ese predicador, manipulados mentalmente y emocionalmente. Entonces dice, yo quiero la bendición de Dios. Y entonces dice, si usted quiere recibir la bendición de Dios, tiene que dar. No voy a orar por usted porque usted no dio. Entonces se veía en la multitud de la gente, ¿no?, que pasaban adelante por cantidades, ¿no? Y no me puedo sacar de mi mente a uno que estaba ahí en la alabanza, en la adoración, que bajó rápido y sacó su billetera y tiró todo y empezó a hacer un cheque. ¿Cuál es el fin? Dios no necesita de que nosotros hagamos tantas manifestaciones públicas, pero lo que sí, ahí tenemos que tener en cuenta que está haciendo una apelación para su propio beneficio. Está haciendo una apelación para sacarle el dinero, manipulándole a la gente para su propio beneficio, para su propio egoísmo. Y lamentablemente, hermanos, estamos llenos de estas personas fascinerosas. Estuve en Resistencia la semana pasada y bueno, allí visitamos a un familiar y ella es una persona que vive sola y lamentablemente está en una iglesia que consideramos que es una iglesia apóstata, ¿no? Y le dijimos, dice, no, pero fíjate, ¿qué es lo que hace o lo que determinan? Porque ustedes pactan y lo de pactar no es bíblico. Y quisimos abrirle el entendimiento. Dice, mirá, dice, podés decirme todo lo que vos quieras, pero yo lo único que sé, mirá, dice, yo tenía un terreno, dice, que no podía vender. Y dice, durante tanto tiempo estuve así con rematadores tratando de buscar vender y no lo podía vender. Y dice, cuando yo comencé a ir a esa iglesia, dice, y me dijeron que tenía que pactar, yo hice mi pacto con Dios y fui y presenté. Y fui obediente. Y no me vas a creer lo que sucedió. Dice, pasaron 2 días. Y vino, dice, una persona y me dice, ¿cuánto estás pidiendo por el terreno? Tanto, dice. Bueno, ya. Y saben, hermanos, $150,000 por una propiedad. Dice, desembolsó todo y me lo dio. Dice, ¿cómo yo no le voy a creer? Dice, y ahí sí está la unción de Dios. La gente va detrás de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque si Dios le da, ese sí es el Dios todopoderoso. Si Dios le brinda, ¿no? O sea, si le cumple el sueño, es porque Dios está en ese lugar. Y ella me decía, dice, no, dice, yo en ese lugar siento una unción especial de Dios y cuánto misticismo, dice, y Dios obra en sanidades, en poderes milagrosos. Y muchos son llevados por esta tendencia, pero realmente Dios está en ese lugar. ¿Será como hablaba Jeremías, que dice, ellos hablaron, pero yo nunca los envié? Ellos caminaron, corrieron delante, pero yo nunca estuve con ellos, ¿no? Manipulación. Entonces, Iglesia del Señor, tenemos que estar advertidos en esta condición.
4 puntos importantes. Cuando usted ve a una persona que es arrogante, que quiere satisfacer sus propios deseos y manipula a la audiencia, en lugar de ser leal a la palabra de Dios, usted debe huir de ese lugar. Debe escaparse de ese lugar. Entonces, como cristianos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener un equilibrio y examinarlo todo. ¿Qué debemos hacer? Examinarlo todo, tener un equilibrio. Ahora, sucedía que el apóstol Pablo también se encontró con otras situaciones. Allí en la iglesia de Tesalónica, ¿no? Pablo le tiene que decir a la iglesia estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Dice así: no apaguéis el espíritu, al espíritu. 5, 19 y 5, 20 de Primera de Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Vuelvo a recalcarlo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Ahora, la advertencia del apóstol Pablo de no apagar el espíritu significa que nosotros no debemos ignorar o restar importancia a los dones del Espíritu Santo. ¿Me entendió? No debemos ignorar los dones del Espíritu Santo y restarle importancia. ¿Por qué? Porque aquí lo que Pablo está mencionando es justamente, dice, en esta parte, no apaguen el Espíritu de Dios, ¿no? No apaguen el Espíritu de Dios. Y de esta forma, uno tiene que procurar el obrar del Espíritu Santo en toda la dimensión, ¿no? Aquí menciona a la profecía en el versículo 20, diciendo, no menosprecien las profecías, pero también, si vamos a Primera de Corintios, no lo busque, simplemente allí en Primera de Corintios 14, 39, menciona también a las lenguas, ¿no? Lenguas que deben ser habladas. Y algunas veces los dones espirituales son muy controversiales y pueden causar una división en la iglesia. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Sí? Pueden causar división, si debo hablar, no debo hablar, si debo hablar en lenguas o no, o debo hacer caso a los dones espirituales o no. Pablo dice, no apaguéis el espíritu. Y por lo tanto también dice, no menosprecien las profecías. ¿Por qué? Porque si nosotros menospreciamos la profecía, esto hace que la iglesia se empobrezca. ¿Sí? Entonces, vivimos un estado de pobreza espiritual y nosotros no deberíamos sofocar la obra del Espíritu Santo en la vida de alguno, sino que más bien debemos estimular la expresión total de los dones. ¿Para qué? Para beneficiar al cuerpo de Cristo. ¿Amén, iglesia? ¿Está entendiendo? ¿Sí? Entonces, es importante saber buscar el justo equilibrio. Ahora, hay muchas personas que se burlan de todas estas situaciones, se burlan de las manifestaciones del Espíritu Santo y anulan totalmente al don profético. Y no podemos estar de acuerdo sobre esto con menospreciar las profecías. Más bien, Pablo dice, examinen todo, o sea, confronten con palabras, con la Biblia, ¿no? Todas las cosas. ¿Por qué? Porque podemos estar en un terreno peligroso si nosotros ciertamente nos mofamos de una persona que habla la verdad. Esto es un terreno peligroso, sabiendo de que alguien está en la verdad, pero nosotros no nos abstenemos a eso. En cambio, si nosotros confrontamos, lo hacemos con cuidado y no nos dejamos de llevar por lo que la gente pueda decir,
vamos a aprender a diferenciar con justo equilibrio lo verdadero de lo falso. ¿Sí? Y el apóstol Pablo trataba de esta operación del don profético, porque, como bien les dije, los tesalonicenses eran personas que habían ido muy lejos, ¿no?, en lo que respetaba acerca de dudar de los mensajes proféticos. Y se hallaban justamente, se encontraban en el peligro de apagar el espíritu. Entonces Pablo le dice, no menosprecien las profecías. Tengan cuidado de lo que están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se encuentran en un peligro, y el peligro es que puedan apagar al Espíritu de Dios. Y Pablo, por supuesto, los exhorta y les aconseja a examinar todos los mensajes. ¿Y cómo les dice? Allí en el versículo 21, ¿no?, justamente de Primera de Tesalonicense, en el versículo 21 del capítulo 5, dice, aprendan ustedes a retener lo bueno, retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal. Retengan lo bueno y rechacen lo malo. ¿Qué debemos hacer? Retener lo bueno y rechazar lo malo. ¿Cuánta enseñanza necesitamos aplicar para ser iglesia del Señor? Pastor, yo pensé que ir a la iglesia era sentarme el día domingo, recibir la palabra e irme a mi casa lleno de la palabra y vivir la vida feliz y contenta. Pero no es así, porque somos cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene que ser, es edificado, dijimos. Entonces tenemos que aprender cómo edificar. El hermano Ariel está trabajando en casa en este momento y él pone plomada, pone una regla, ¿no? Y cuando ves que está torcido, va, mira, observa, ¿no? y vuelve a hacer lo que le salió mal. Y saben, hermanos, cuántos errores hemos cometido, ¿verdad? Como iglesia. Que no hemos enseñado correctamente a la iglesia del Señor cómo deben ser usados los dones en la iglesia, y después allí no faltó aquel que interpretó de una manera y dice, no, pero a mí yo no puedo retener esto porque el Espíritu no se lo puede sujetar. Y así, errores y de personas. Mire, un día cuento este testimonio porque lo viví presencialmente, ¿no? Había una hermana que Dios la usaba con don de profecía, ya fallecida. Y cuando Dios le daba palabra, ella utilizaba el don profético, y muchas veces, no digo todas, pero casi el 90% de lo que ella mencionaba se cumplía. Entonces, cada vez que venía la hermana Carmelita, todos temblábamos. Corríamos, ¿no? Porque, ¿qué me va a decir? Entonces venía la hermanita Carmelita así bajita, pero ella se paraba y hablaba de parte de Dios. Y toda la iglesia era edificada. Quiero decirle que esto en el ámbito de la fe, uno tiene que ser genuino para recibir esa palabra, ¿no? Uno tiene que acercarse a Dios con sinceridad de corazón y aceptar lo que Dios dice, ¿no? Porque si usted va con una altivez y una soberbia y pensando de que si usted va con esa actitud, usted no va a recibir nada, por más que baje el mismo Cristo del cielo. ¿Sí o no? Entonces, ese día, en esa reunión, estábamos todos en oración, ¿no? La iglesia estaba delante de la presencia del Señor, y había un espíritu de adoración muy, pero muy bonito. Pero no sé qué le había pasado a la hermana Carmelita, ¿no? Que en ese momento ella comenzó así como están sentados hoy, ¿no? Pongamos que la hermana Mirta representa a la hermana Carmelita, ¿no? Y la hermana Carmelita, sentada como estaba, según ella, la tomó el espíritu
¿no? Y salió disparada la hermanita Carmelita. Empezó saltando, saltando y se acercó a un jovencito que estaba ahí presente, ¿no? Y comenzó a profetizarle. Y le dio palabra, ¿no? Diciéndole que el Señor decía que se tenía que casar con la hija. Y el joven es un varón temeroso de las cosas de Dios. Y saben, creyó a esa palabra profética, a esa palabra que la hermana le dio. Pero con el tiempo, nosotros que estábamos siendo testigos de esa situación, nos dimos cuenta que esa palabra no era verdadera. Pasaron 3, 4 años, se casaron, tuvieron hijos y al poco tiempo se separaron. ¿Qué pasó? Uno puede decir, ¿fue de Dios? No fue de Dios. Entonces, los resultados son importantes, pero saben, no hubo quien juzgara, aun cuando se conocía el testimonio. ¿Entiende? El testimonio, que era importante, de cómo, no voy a mencionar, pero a veces tenemos el ejemplo de los hijos de Elí, ¿verdad? Que dice que todo se le era permitido porque Elí lo consentía, ¿verdad? Ahora, puede que sea que la persona sea utilizada de parte de Dios, pero a la misma vez, ¿qué debemos nosotros observar? El testimonio de aquel que profetiza. ¿Me entiende? Porque puede hacer que la persona esté en otra sintonía. Y saben, el espíritu humano muchas veces hace acallar la voz profética. Hace acallar. Entonces, Pablo enseña, dice, a ver, aprendan a retener lo bueno y rechacen lo malo, absténganse de toda especie de mal. Y entonces, acá esta enseñanza debe ser medular. Hermanos, usted tiene la capacidad y Dios lo faculta por el Espíritu Santo, aún también a juzgar la palabra que en esta mañana usted está recibiendo. ¿Sí? Debe juzgar la palabra si es verdadera o es falsa. Ante lo que venga, preséntese. Usted, no por supuesto por desconfiado, sino más bien que si usted sabe que está siendo guiado en la verdad de la palabra, y la palabra de Dios dijimos que es la palabra profética más segura, usted en el consejo que recibe de parte de Dios por el Espíritu Santo, aprenda a discernir lo verdadero de lo falso. Ahora, ¿cómo debe darse, ¿no? Una interpretación o la profecía? ¿Debe hacerse en primera persona? ¿No? A ver, todos estamos acostumbrados y quizás por mucho tiempo, ¿no? Pensamos que el profeta tiene que tomar una dimensión X, ¿no? Con una voz de trueno. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Bien, espero que aprendan esta mañana algo, ¿no? Cuando uno habla en primera persona, y esa persona se menciona y dice, yo soy el Señor que les estoy hablando y estoy hablando ahora a mi pueblo. La pregunta es que es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque la cualidad de ciertos mensajes ha hecho que la gente pregunte realmente si era el Señor que habló o no. ¿Sí? Entonces, la respuesta puede depender de nuestro punto de vista en cuanto al modo de cómo nosotros recibamos esa inspiración. Ahora, la otra pregunta es, ¿tiene que ser de una forma metódica, mecánica? ¿Es así o Dios realmente emplea o activa a través de un portavoz, ¿no? Con una voz fuerte y tangible, ¿no? Entre medio de todo su pueblo? Es decir, la persona que habla de parte de Dios en una voz profética, ¿toma una actitud pasiva o sí se torna en un vocero? Alguien que anuncia de una forma pública, ¿no? Transformándose
en ese vocero que Dios quiera utilizar. Bien, entonces es un método dinámico, es decir, ¿aviva Dios algo sobrenatural en el espíritu del hombre para que él pueda transmitir esa palabra de parte de Dios? ¿Sí o no? Ahora, el ejemplo lo tenemos, por supuesto, en muchos contextos bíblicos, ¿no? Agabo era uno de ellos que habló siendo tomado de parte de Dios y pronunció esa palabra profética de lo que iba a acontecer. Pero el apóstol Pablo, un poquito más adelante, él habla allí en Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios 14, 14, vamos a leer. Y mire qué dice. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, dice, ¿qué sucede? Mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, Pablo dice de esta manera, Dios es aquel que activa en mí por su espíritu, vuelvo a recalcar, Dios es aquel que activa en mí por su espíritu, a mi espíritu, para que yo pueda interceder, orar como Él quiere. ¿Sí? Por el espíritu. Entonces, cuando un profeta habla de parte de Dios, es activado ¿en dónde? En su espíritu. Amén, iglesia. ¿Sigue? Es activado en su espíritu. Pablo dice, mi espíritu ora. O sea que está capacitando el Espíritu de Dios a la persona para hablar en un lenguaje, en un mensaje divino, ¿no? Más allá de lo que se considera una esfera natural de las facultades mentales. Yo he estado en varias oportunidades donde Dios ha hablado a la iglesia y me he encontrado allí en México cuando el pastor Dueñas de Casa de Oración México, Guadalajara, él pronunciaba palabra sobre la iglesia a que la edificaba y ¿cómo lo hacía? Le decía, Iglesia del Señor, yo me agrado de tu alabanza. Iglesia del Señor, yo estoy contento por lo que están haciendo cuando levantan sus manos santas a Dios. Iglesia del Señor, fortalécete en el Señor. Y edificaba a la iglesia del Señor a que levantara adoración a Dios, pero lo hacía en el Espíritu. Entonces, Dios capacita por su Espíritu Santo. Si Dios inspira, por supuesto, de acuerdo en primera persona, lo puede hacer en primera persona, pero siempre lo que tenemos que tener presente es que cuando es esa palabra de edificación, ¿no? De exhortación, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer en tercera persona. En tercera persona. Entonces, ¿cómo va a ser la palabra? ¿No? El Señor desea que su pueblo levante los ojos, que el pueblo sea consolado. El Señor desea. Esto es importante porque a veces decimos, Dios dice, y estamos hablando en primera persona. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esa advertencia y también juzgar la profecía. ¿Está entendiendo? ¿Amén? Dígame sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a ver ahora el espíritu y los ministerios. ¿Por qué? Porque dijimos que estos ministerios son los que establecen, estos dones son los que establecen los ministerios en la iglesia. Ahora, la función principal de los ministerios es la de hacer cumplir la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa es la función principal de todos los ministerios. O sea, el Espíritu Santo es aquel que comunica la voluntad de Dios a la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio del patrón bíblico. Por medio del patrón bíblico, a través de aquellos a los que el Señor son llamados al ministerio para cumplir la función dentro de la iglesia y que van a guiar al pueblo a buscar la esencia, el sentir y el vivir en Cristo. El construir una iglesia es construir una iglesia como cuerpo,
¿no? Que decimos que la cabeza, ¿quién es? Cristo. Cristo es la cabeza y esto conlleva un orden, una posición. Existen miembros que son mayores y otros menores, otros unos que son superiores, otros que son inferiores, pero todos somos iguales. Diga conmigo, iglesia, todos somos iguales. Amén. La cabeza es una, y la cabeza es Cristo. Pero es absurdo pensar que la iglesia pueda tener dos cabezas, o que todos los miembros dependan directamente de otras órdenes. No debe ser así. Debemos pensar que la cabeza es una y que todos debemos estar sujetos a ese orden. Ahora, el principio del cuerpo como una cabeza gobernando todo, ¿no? O sea, bien me dijo una hermana aquí en esta congregación, pastor, ¿cómo es posible? Dice que hay congregaciones que creen en la democracia, cuando la iglesia, ¿no?, es de un concepto, tiene una cabeza, entonces es una monarquía, ¿sí? Tiene una soberanía que es el único Dios, ¿entiende, iglesia? Entonces, la democracia en la iglesia no existe. ¿Amén? Bien. Ahora, todas las cosas, dice la palabra, están sujetas a Él. O sea, quien manda es nuestro Señor. Él impone las órdenes, las pautas, las funciones que nosotros debemos seguir, porque todo el cuerpo está relacionado entre sí y toma una posición, ¿no?, y una unidad de la función. Ahora, las órdenes van pasando y siendo en función, dirige en un fin común. Y Pablo expresa ciertamente a los filipenses que nosotros debemos crecer en esa unidad. ¿Por qué? Porque allí en Filipenses 3:16, no lo busque, dice, hasta que nosotros sintamos lo mismo, un mismo sentir, ¿no? Y sigamos una misma regla. Ese es el fin. Que si tengamos un mismo sentir y una misma consideración, una misma regla, una misma conducta. Entonces, recuerde que como cuerpo estamos bajo las órdenes del Señor. Cada uno es parte, miembros superiores, inferiores, y debemos entender que este funcionamiento es como un cuerpo físico, ¿no? Entender que es obra del Espíritu Santo que guía a la iglesia al fin de llevarla al cumplimiento, y que Dios establece ministerios dentro del cuerpo para que puedan ser cumplidos esas funciones de una forma. O sea, que Dios es aquel que escoge a los hombres y no son los hombres que escogen los ministerios. ¿Se entiende, iglesia? Entonces, Dios es aquel que escoge a los hombres para los ministerios y no los hombres escogen los ministerios. Yo he visto muchas veces que hay lugares donde, si usted va de saco y corbata, regalan los ministerios. ¿Por qué? Porque la persona pareciera ser un fiel siervo de Dios. Por lo tanto, ya lo catalogamos de esa manera. Tiene facha de pastor. ¿Sí? O ya lo vemos que camina de una cierta manera o lleva un maletín y ya es pastor. No. La vestimenta no hace al santo. Amén, iglesia. Pero a veces tenemos esas cuestiones y lamentablemente después vemos los resultados. Entonces, Dios establece los ministerios, Dios escoge a los hombres, no son los hombres que escogen los ministerios. Mire, Samuel no escogió a Saúl, Dios fue aquel que escogió a Saúl, ¿sí?
¿Quién ejecutó la orden para hacerlo rey? ¿Mm? Samuel lo unge, ¿no? Pero después Samuel, siguiendo órdenes, ¿qué hace? Lo desecha, lo desecha. ¿Y a quién unge? Unge a David. ¿Eh? David fue elegido ¿por quién? Por Dios. ¿Mm? Entonces, así también en la iglesia del Señor, por medio del Espíritu Santo, encontramos que escoge a Pablo, a Bernabé, para los ministerios de Antioquía, obedeciendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Les imponen las manos sobre ellos y los envían a predicar el Evangelio de Jesucristo. Los ministerios, mis hermanos, deben ser la expresión de lo que Dios ordena. Si la iglesia se gobierna por medio, o sea, pongamos el ejemplo, ¿no? Dios utiliza hombres, ¿no? Hombres que son ubicados en una posición, pero que están en amor, que están en sujeción los unos con los otros. Y por supuesto, por medio de los frutos y aún también de la multiplicación, se adquiere lo que es la autoridad y a la vez el Espíritu Santo es aquel que confirma los ministerios. ¿Me sigue? Lo veo con mucha duda, ¿eh? Vamos, iglesia, tenemos que aprender esto porque es importante para el desarrollo y el crecimiento de la vida de la iglesia. Ahora, el proceso de los diferentes ministerios es un desarrollo que es natural en la iglesia, debe ser natural, de acuerdo al crecimiento de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo que es evolutivo, funcional, no es un cuerpo muerto, es evolutivo, crecemos continuamente, así dice que debemos crecer tanto emocional como espiritualmente. Entonces, usted si crece espiritualmente va siempre a querer más. Y para eso se necesitan los dones del Señor. Entonces Dios establece el don profético, ¿no? Para que traiga esa palabra justa en su momento oportuno, para que sea de edificación, de exhortación y de guianza al pueblo del Señor. Ahora, si usted piensa que usted ya viene incorporado desde muy pequeño con esa cuestión de esos dones, a ver, así no funciona en el cuerpo de Cristo. Todo tiene un proceso. Todo sigue un proceso y ese proceso es un proceso lento, pero ese proceso es un proceso lento y constante. ¿Sí? ¿O acaso usted ve que a un niño recién nacido usted lo ve con bigotes? No. ¿Usted ve al recién nacido con toda su dentadura? No, si usted lo ve, eso es algo sobrenatural, ¿no? Y dice, ¿pero qué pasó, no? O a los pocos días ya le salen los dientes, ¿no? ¿No? O lo ve caminando, ni apenas sale del vientre de la madre. No, hay todo un proceso, ¿no? Que tiene que llevar hacia adelante. Así también es el proceso del crecimiento de la iglesia. Si sería de otra forma, si esto ocurriera, eso es un fenómeno. ¿Por qué? Porque es un crecimiento anormal. Y a veces, queridos hermanos y pastores, pensamos que es así. Hace tanto tiempo que estoy en la iglesia y yo no veo cambios. Y saben, como pastores nosotros nos preocupamos. ¿Por qué? Porque a veces damos leche y ya queremos que estén comiendo algo sólido. ¿Sí? Pero sin embargo todavía tenemos que dar leche. Y decimos, Señor, ¿cuándo van a crecer? ¿Cuándo van a madurar? Señor, ¿cuándo van a empezar a caminar? Ya los tenemos tanto tiempo y aún así todavía no están en forma, ¿no? Pero saben, a veces aprendemos como pastores y como líderes a tener esa paciencia y esa espera, ¿no? Porque no están todavía habilitados todos los sentidos espirituales para poder comer lo sólido.
Entonces hay que tener ese tiempo de espera. Y a veces cometemos el error de querer emancipar a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos a alguien que cante en la alabanza. Y bueno, el primero que pasa, venga, y lo ponemos aquí adelante, ¿no? Ya he hablado en la prédica anterior acerca de esto. Esperamos que sea un fenómeno, pero no hay esa maduración, ese tiempo de espera, de estar en el consejo de la palabra, ver los frutos que acompañan a esa persona, que la hace digna, no por un hecho anormal, sino porque Dios está trabajando en ese individuo, en esa persona, para cumplir con el fin de lo cual Dios lo estableció. Y hay muchas situaciones que nosotros no atendemos porque no tomamos el consejo de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Estamos como los profetas, a los cuales Ezequiel tuvo que decirles, ustedes hablan, pero no saben de lo que hablan. Tienen que todavía saber y aprender el consejo de la palabra, escuchar la voz de Dios, ¿no? Ministros que han salido como profeta y sin embargo no están capacitados aún para poder presentar una palabra. ¿Y cómo piensa usted que va a crecer esa iglesia? Dígamelo usted. ¿Cómo va a crecer esa iglesia? Mal. Mal. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a buscar un justo equilibrio, un justo orden, y tenemos tantas aberrancias donde no se sabe distinguir. Ahora, si usted tiene la palabra en su mano, la Biblia es un manual, ¿no? La Biblia es el manual a la cual nosotros debemos investigar. Ahora, haga un acto de conciencia en esta mañana y acaba a la iglesia de Salta. Usted tiene su Biblia. ¿La abrió esta mañana? ¿La leyó? ¿La meditó? ¿Oró por esa palabra? Vamos un poquito más adelante. Inició una semana en el día domingo anterior. ¿Cuántas veces usted escudriñó las Sagradas Escrituras en esta semana? ¿Se aplicó a entenderla? ¿No? ¿A comprenderla? ¿A conocer lo que Dios quiere decirle a usted? Porque sí, sé que es un manual, pero si no la investigo, si no busco la palabra de Dios, no espere que de esto salga en un acto de un fenómeno. Es usted quien debe buscar de Dios y alimentarse cada día de ella. Amén. La palabra de Dios es un manual de medicina. ¿Sabe por qué? Porque contiene todas las enfermedades, tiene todos los diagnósticos y aún también todos los tratamientos. Todos los tratamientos. Pero eso no es suficiente que uno la tenga, ¿no? Y la lea. Se necesita también conocerla, aplicarla de acuerdo también a nuestra necesidad. Si un pueblo perece, ¿por qué perece? Porque le falta conocimiento, ¿eh? Entonces, para tener conocimiento, también la Biblia es un mapa. ¿Lo sabía usted? La Biblia es un mapa, ¿no? Que nos muestra las rutas, que nos muestra los pueblos, que nos muestra las ciudades. Podemos llegar a cualquier lugar determinado, ¿no? Pero debemos nosotros saber primero dónde queremos ir para después trazar ese camino que sea el camino más corto. Amados hermanos en Cristo, hay muchas cosas que debemos descubrir como iglesia del Señor. Son necesarias, ¿no? Cuando nosotros nos aplicamos a descubrirlas, hay muchas cosas que el Señor nos va a mostrar, aún también en el proceso de su obra, para que nosotros la podamos llevar a cabo y que ciertamente la debemos descubrir en el margen de las Sagradas Escrituras. Amén. Que el Señor nos ayude, que nos dé entendimiento, pero por sobre todo recuerde, usted ante los dones de administración
Dios ha repartido dones a los hombres para edificación del cuerpo de Cristo. Quizás usted tenga un don que todavía no haya descubierto y, como dije en la prédica anterior, debe aprender a desenvolver ese regalo que Dios le ha dado para que usted pueda ser efectivo en el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Cierre sus ojos para orar. Si usted piensa que hasta el momento no ha descubierto su don, dígale: Señor, yo quiero ser efectivo en tu obra. Acérquese con su corazón sincero ante la presencia del Señor. Dígale: Señor, usa mi vida para tu gloria. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Ore con Dios. Ore con Dios en esta mañana, por favor. Dios está en medio de su pueblo. Y si la iglesia del Señor permanece acéfala, es justamente porque no ha identificado. Pero usted salga de su lugar para decirle: Señor, yo quiero ser un vaso útil para tu gloria. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado bueno. Aun cuando los hombres han hecho caminos perversos, hoy podemos distinguir aquello que es verdadero de lo falso. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes, Señor, porque necesitamos que tú nos guíes a la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Si hemos caminado por caminos errados, hoy te decimos, Señor, que nos perdones. Nos arrepentimos, Señor, de las cosas que hayamos hecho fuera, desubicados. Señor, ayúdanos a poder recibir y recepcionar toda tu palabra. Señor, solamente el hacer tu voluntad nos ha agradado. Y todo aquello que impide tu presencia, Padre, y tu santidad, queremos desecharlo, alejarlo de todas esas cosas que nos apartan de tu presencia. Dígale: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Muéstrame, Señor. Me arrepiento de los malos caminos, de mis malas situaciones, de las malas enseñanzas, Señor. Me vacío de todas esas malas enseñanzas para recibir de lo tuyo, Padre. Alabado sea tu nombre, Dios. Te adoramos, Jesús, y te exaltamos, oh Dios.